Ya estamos de regreso con el doctor comisario Julio César Pérez con la prueba anticipada. A la espera, ya está con nosotros el doctor. Vamos a continuar. Preguntas aún no hay, serán para el final, comisario. Sí, bueno, esperamos la participación de todos los embajadores de Cefacacia y de quienes se han incorporado como cursantes nuevos en este diplomado de ciencias jurídicas y forenses. Bueno, estábamos hablando precisamente de la prueba anticipada. Una experticia, porque es una experticia, un peritaje que va a recibir el carácter de prueba por una situación extraordinaria, y ese carácter de prueba lo recibe de manera anticipada. ¿Por qué? Porque precisamente esta experticia va en función de uno de los elementos necesarios para la investigación, y estos elementos tienen que ver con la entrevista a la víctima de la comisión del delito. De manera ordinaria, esa entrevista, en cualquier otro delito, esa entrevista pasaría a ser una de las diligencias de investigación del Ministerio Público, que bien pudiera ser realizada por el propio Ministerio Público, si es el caso que el Ministerio Público tenga las dependencias para la realización de esa especial diligencia, o bien pudiera ser realizada por los órganos de policía judicial, de policía técnico-científica, que intervienen dentro del proceso. Entonces, ellos tendrían a realizar esta entrevista. Esta entrevista se pudiera o se debería anexar al legajo donde se encuentran los resultados de toda la investigación, y ese resultado de esa pericia, porque eso sería a través de una pericia, un experto realizando la diligencia y generando un dictamen de esa diligencia. Ese dictamen científico o técnico científico alimentaría ya al final de un tiempo, alimentaría la diligencia que es adelantada por el Ministerio Público. Y cumplidos los lapsos ordinarios, el Ministerio Público la incorporaría dentro de su expediente, la colocaría a consideración del tribunal con competencia en la materia, que para el caso de la investigación es el tribunal que tiene por responsabilidad velar por el control, o sea, el tribunal llamado a controlar la investigación en cuanto a los aspectos de constitucionalidad, de los aspectos judiciales y los aspectos de debido proceso. Y llegado el momento necesario para realizar la audiencia donde se evalúan, donde se examina si cada una de estas diligencias realizadas por el Ministerio Público, si cada una de las propuestas realizadas por la defensa, sea pública o privada, pueden tener consideración de prueba ante el eventual juicio oral y público. Esa sería la forma ordinaria. Pudiéramos estar hablando de 45 días, 60 días. No voy a entrar en detalles porque corresponde a los lapsos establecidos dentro de cada una de las legislaciones del proceso penal, de los códigos procedimentales. Y esta prueba anticipada se va a tener como tal sin esperar esa formalidad ordinaria, va a tener valor de prueba desde el mismo momento de su realización. Es decir, que
la prueba anticipada, una vez que todo este procedimiento llega para ser evacuado ante el juicio oral y público, esa prueba no necesita repetirse de acuerdo al procedimiento de inmediación. Recordemos que para el desarrollo del debate, el desarrollo del juicio oral y público, el juez desarrolla su actividad en base a un principio procesal, a un procedimiento que está obligado a observar, que es el procedimiento de inmediación o el principio de inmediación, que todo lo que se desarrolla para él fundar sus decisiones debe ser frente a él. Es decir, la evacuación de todas las pruebas, de todos los testimonios, debe ser ante el juez de juicio. No vale nada de lo que está escrito. No vale nada de lo que las personas dijeron ante el despacho fiscal. No vale nada de lo que las personas dijeron ante la intervención de la policía. Incluso ninguna de aquellos argumentos esgrimidos por las personas que intervienen en el proceso, argumentos esgrimidos ante el propio juez de control, no tienen ningún valor para el juicio. Porque para el respecto del juicio, es como decir, borrón y cuenta nueva. Hay elementos probatorios que están allí como diligencias realizadas, pero todo eso que se consideró como una prueba que cumplió con las normas legales, eso es lo que el juez de juicio o los jueces de juicio o el juez con el tribunal va a conocer, y va a conocer durante la realización del juicio, porque pudiera ser un juez unipersonal exclusivo, pudiera ser un tribunal establecido por 3 jueces profesionales, pudiera ser un procedimiento establecido con 3 jueces, con un juez profesional y un tribunal constituido de personas llamadas a tal fin, y ante ellos es que efectivamente se debe llevar cada uno de los elementos que comporta la investigación. Si hay pruebas materiales, estas deben ser llevadas para ser conocidas durante el juicio. Si hay testimonios de expertos, de peritos y de funcionarios que intervinieron en la investigación, esos testimonios deben ser evacuados en el juicio. Si hay testimonio de víctimas, de testigos y de todos aquellos, eso debe ser evacuado durante el juicio. Es prácticamente que recrear los hechos, tanto por la realización de pericias especializadas que pudieran recrear bien por efecto de la tecnología o pudieran recrear por efecto de la reconstrucción de hechos en materia criminalística, que pudieran recrear a través de algunas representaciones técnicas, que pudieran recrear a través de los testimonios, bien de expertos, bien de funcionarios de investigación, bien de las víctimas, bien de los testigos. Eso es exclusivo para el proceso del juicio. Pero esta prueba anticipada no necesita ser repetida durante el juicio. Su valoración va a ser exclusivamente por aquello que fue realizado de manera anticipada y que tendrá carácter de prueba. ¿Cuándo se realiza la prueba anticipada? Y precisamente aquí no va a ser una redundancia, pero sí va a ser suficiente para poder hablar de ella. Normalmente el anticipo de prueba se realiza en la etapa preparatoria o la fase de investigación para ratificar lo que he descrito. Y la misma opone razones de urgencia y tiende a conservar o asegurar el resultado
de un acto en particular para asegurar que ese acto anticipado pueda ser valorado en juicio, incorporado por su lectura. Esto cuando está referido a un acta simplemente, que es un material documental, o por la reproducción de los medios técnicos, de los medios electrónicos, de los medios de recreación que hubiesen sido empleados para poder registrar esta prueba anticipada. Es decir, que ese procedimiento que se realiza ante el juez de control, que se realiza en la fase preparatoria, que se realiza en la fase de investigación, que el juez de control presencia y dice, sí, yo juez de control, de manera extraordinaria, dejo constancia que en tal momento, y este momento correspondiendo a la fase de investigación, he presenciado la realización de una prueba conocida como tal, le dará el nombre que corresponda, y certifico que esta se tendrá como prueba anticipada. La certifico ya como prueba. ¿Por qué la certifico como prueba? Yo, juez, porque para la realización de ella yo he estado atento a que se cumplan todas las previsiones de ley. Los extremos de la ley se cumplieron, porque precisamente él es el juez llamado a garantizar que las normas constitucionales y legales se cumplan para la obtención de esos elementos de convicción que luego de valorado pasarán a ser pruebas. Entonces, de manera anticipada, este juez dice, sí, yo certifico que en este tiempo esta prueba cumplió con los extremos de ley y se tendrá como tal. Entonces, ese procedimiento que él va a certificar debe quedar registrado, debe quedar grabado. Normalmente, estos procedimientos aluden a un procedimiento de videograbación donde durante la etapa de juicio oral y público, ese material se reproduce y sin necesidad de que intervengan nuevamente las personas objeto de la prueba, se pueda evacuar y tener como válida. Es decir, un procedimiento con muchas incidencias que pudiera iniciarse en el mes de enero de un año y que por circunstancias indebidas se trabe y dure en el tiempo y desarrolle la apertura de juicio en diciembre, garantiza de que esas incidencias de esos meses no afecten la calidad de la prueba. ¿Por qué? Porque esa prueba que se realizó en el mes de enero va a ser válida en el mes de diciembre. Yo pudiera hablar incluso de procedimientos donde hay mucho más tiempo, donde el lapso de tiempo transcurrido entre la realización de la prueba anticipada a la ejecución del juicio pudiera hablarse más de 2 años. Porque eso pudiera ocurrir. Eso pudiera ocurrir. Una prueba anticipada que se realizó por las características de modo, tiempo y lugar en el mes de enero del año 2018. Y estamos en el mes de junio del 2021. Y es en el mes de junio del 2021 en el que estamos iniciando el juicio oral y público. ¿Cuántos meses han transcurrido desde que se realizó esa prueba al momento en que el tribunal, bien sea compuesto por un juez unipersonal, por un grupo de jueces profesionales, 3 jueces, o por un juez profesional con unos legos o con unos escabinos, puedan llegar a evaluar esa prueba? Bueno, si eso sucede, no habría ningún problema para la administración de justicia, porque es una prueba que se tendrá como válida desde el mismo momento en que se realiza. Pero imaginen ustedes un ejercicio muy rápido, que esa entrevista, y ya vamos a conocer detalles sobre la entrevista que se realizó en enero del 2018 a una niña. Vamos a hablar de una niña de 11 años.
11 años tenía en enero del 2018. ¿Cuántos años tiene para junio del 2021? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Cuál es el recuerdo real de lo sucedido entre el momento que fue víctima del hecho delictivo reprochable al momento en que es llamada por la autoridad judicial para relatar lo sucedido? ¿Cuánto tiempo? ¿Afecta ese tiempo transcurrido su memoria? ¿Qué eventos o incidencias desde enero del 2018 hasta junio del 2021 pudieran interferir en el recuerdo que alimenta el relato de la víctima ante la judicialización? ¿Cuánto tiempo transcurre? Y si esa víctima se enfermó, y si esa víctima falleció, o por circunstancias que no podemos controlar, esa víctima tuvo que salir del país y no está disponible para la realización del juicio, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa para un proceso donde estamos obligados a probar la responsabilidad individual de una persona respecto de la comisión de un delito? ¿Alimentaría en todo caso, y es una pregunta válida, la impunidad? ¿Pudiera estar en capacidad el Estado de sancionar al responsable de la comisión del delito contra la indemnidad sexual cuando la víctima no comparece, cuando los elementos llevados al juicio oral y público son circunstanciales y no hay nada concreto para llegar a comprobar la comisión del delito? Son preguntas necesarias para hablar de la importancia de la prueba anticipada, porque esta prueba se realiza de manera incipiente. Las primeras diligencias que ordena el Ministerio Público y que conoce el propio tribunal de la causa, y donde intervienen los diferentes organismos de policía de técnica de investigación, precisamente para garantizarla. Entonces, es una prueba que necesariamente, y el juez debe velar porque esto sea así, más allá de una obligación que tiene el juez, es porque es parte de un protocolo internacional que se ha establecido precisamente por haber probado su efectividad. Ah, que tiene sus bemoles, los vamos a ver al final. Sí, tiene sus bemoles. Si bien en mi rol como responsable de algunos elementos sobre el Ministerio Público, ¿verdad?, quien detente el ius puniendi, yo debo ser promotor de la eficiencia y la necesidad de la prueba anticipada, pero no me puedo dar el lujo de dejar de observar los bemoles, los elementos contrarios en algún momento a la prueba anticipada, pero que son responsabilidad de la defensa. Es parte de ese juego que se realiza dentro del proceso penal, de esa dramatización. Recordemos que si bien hay una investigación propiamente y se realiza respecto de los hechos delictivos que se conocen y la maneja el Ministerio Público, al final todos los elementos que logra incorporar el Ministerio Público en su expediente, su investigación fiscal o en su investigación judicial, y lleva a conocimiento del órgano de control jurisdiccional, de control constitucional, de control judicial, de control fiscal, para que sean admitidos como prueba y posteriormente desarrollar un debate, porque es un debate donde el Ministerio Público, que representa los intereses de la víctima, del sujeto
pasivo de la perpetración del delito y la defensa sea pública o privada, que representa los intereses del victimario, porque no deja, se le presume responsable del hecho, pero el juicio es precisamente el procedimiento donde se comprueba si es responsable o no, porque mientras no ha llegado al juicio y no se ha determinado su responsabilidad por el resultado de ese juicio, lo que pesa sobre el victimario es una presunción. Se presume responsable, pero le asiste otra presunción, la de inocencia, es decir, el Estado le presume responsable. Eso debe probarse, pero a los efectos del imputado se le presume inocente. Bueno, como el Estado le presume responsable, el Estado debe probar la responsabilidad de la persona. Mientras tanto, a ese imputado se le tendrá como inocente porque no se le ha probado el delito. Entonces, la presunción de inocencia tiene mayor peso incluso para la presunción de responsabilidad penal por parte del Estado, que es ejercida básicamente por parte del Ministerio Público. En este sentido, reitero y vuelvo a la prueba anticipada, es en seguimiento de esos estándares internacionales y que el juez de control va a velar porque se cumplan los requisitos y extremos de ley para que se realice ese peritaje. Bueno, que esto sea grabado, que esto sea registrado y que esa videograbación o ese registro se mantenga asegurado, se mantenga resguardado desde el momento que se realiza hasta el momento que se puede realizar el juicio oral y público. Eso va a permitir dos cosas. Asegurar la promoción completa de las pruebas para la ejecución del juicio en función de haber velado por el debido proceso, tanto para el sujeto pasivo de la perpetración del delito como para el sujeto activo, tanto de la víctima como el victimario, que se han cumplido con todas las previsiones de ley. Pero el segundo y más importante, no porque el debido proceso no es importante, el debido proceso es el pilar fundamental del proceso. Sin cumplimiento del debido proceso no tenemos administración de justicia y todos los esfuerzos que se hagan en menoscabo del debido proceso son nulos de toda nulidad. Pero eso va a permitir, sin restarle importancia al debido proceso, que en caso que la víctima no esté presente, en caso que haya fallecido, que no esté dentro del país, que esté impedida por razones médicas o cualquier circunstancia, el procedimiento se puede realizar sin alteraciones ninguna porque ya el Ministerio Público tiene la representación de esa víctima y va a actuar precisamente en nombre de sus intereses y sus derechos. Que no es la misma suerte que se correría con un procedimiento donde no hay prueba anticipada y se corre el riesgo a futuro de que la prueba se pierda. Aquí la importancia de la prueba anticipada. Y la prueba anticipada, de acuerdo, yo voy a hablar voy a hablar en relación a las gráficas. Debe ser practicada ante un juez que cumpla funciones de control y garantía. Les he venido explicando esto. Puede ser solicitada por el Ministerio Público por la defensa, siempre y cuando esta previsión adjetiva penal. ¿Qué significa esto? Bueno, la legislación adjetiva en materia penal, me voy a referir al código procesal penal o la ley procesal penal o el código orgánico procesal penal, denle el nombre que tienen cada uno de sus países. Va a prever o debe prever si efectivamente es el Ministerio Público o puede ser también la defensa público-privada quienes soliciten la prueba anticipada.
Puede ser a solicitud, pero también puede ser por un estándar de cumplimiento, es decir, una norma establecida que diga que ante tales y cuales delitos es obligatorio y no hay oposición a ello, a la realización de la prueba anticipada. En este sentido, el Ministerio Público debe garantizar con sus actuaciones la no revictimización. Pero es el juez de control quien dirime entre las partes. ¿Quiénes son las partes? Bueno, fundamentales, el Ministerio Público representa los intereses de la víctima y la defensa los intereses del victimario, del responsable de la comisión del hecho. Y ninguna de las dos actuaciones, ni la del Ministerio Público, ni la de la defensa, pueden pretender una revictimización o deben generarla. Eso no se puede aceptar. Es entonces, en ese caso, que el juez debe garantizar que estas actuaciones no tiendan a la revictimización. No permitan que ni actuaciones por parte del Ministerio Público ni actuaciones por parte de la defensa recreen exageradamente o lleven a la víctima a revivir los hechos lamentables de los cuales fue objeto. Esto es fundamental. Entonces, reitero en este particular que esta actividad puede ser solicitada por el Ministerio Público. Pudiera, de acuerdo a la previsión legislativa del instrumento adjetivo, ser solicitada incluso por la defensa. Pero hay algunos casos, y conozco de alguna legislación, que no lo plantea como solicitud de las partes, sino que lo plantea como un estándar procedimental. Entonces no depende ni de la solicitud del Ministerio Público, ni depende de la solicitud de la defensa, sino que se establece como un procedimiento obligatorio una vez que se conoce de la comisión de un delito contra la indemnidad sexual. Actúa de oficio. No hay necesidad ni que el Ministerio Público ni que la defensa soliciten esta especial diligencia. Es una actuación de oficio. Y yo quiero aprovechar la gráfica porque hemos visto esa entrevista. Hemos visto una entrevista frente a un espejo. Hemos visto una entrevista donde está la víctima y hay otra persona. Y para el caso que nos ocupa, que son los delitos contra la indemnidad sexual, la prueba anticipada está referida básicamente respecto de la actuación o de los intereses y derechos de la víctima de la entrevista en cámara de Gesell. ¿Y qué es esto? Bueno, la cámara de Gesell y la cámara de Gesell propiamente es la invención del doctor Arnold Gesell y está referido a procedimientos relacionados básicamente con un protocolo para niños, niñas y adolescentes que plantean la entrevista por parte de un psicólogo, a diferencia del resto del proceso donde es el representante del Ministerio Público quien dirige una entrevista en particular, o es el representante de la defensa público-privada quien genera un cuestionario, quien dirige una entrevista para determinar algunos elementos que favorecen su postura de defensa, o incluso algunos procedimientos extraordinarios donde el propio juez interviene para preguntar o repreguntar a cualquiera de las partes sobre un hecho donde él ha tenido atención especial y quiere ahondar y quiere ampliar conocimiento sobre estos hechos particulares. En este caso de la entrevista en cámara de Gesell, la realización de esta es por parte de un profesional de la psicología. Hay un equipo en la mayoría de los tribunales, la composición de un equipo multidisciplinario, ya por normas internacionales que tienen que ver con el protocolo de Brasilia, y me voy a referir básicamente a las 100 reglas del protocolo de Brasilia, que fue precisamente
el resultado de la cumbre judicial iberoamericana realizada en Brasilia, en Brasil, en 2018, donde se estableció precisamente 100 reglas para la ejecución de este procedimiento. Hay un protocolo, o sea, no podemos inventar, ya eso está establecido y fue establecido precisamente en una cumbre judicial de Iberoamérica, de Europa y de América, realizada en el estado brasilero de Brasilia en 2008. En 2008. Entonces, ese procedimiento, ese protocolo ya está establecido y precisamente nos permite realizar una entrevista a partir de un protocolo, de unas reglas preestablecidas, donde o en procedimientos donde se involucren niños, niñas y adolescentes. Entonces, no entrevista al fiscal, no entrevista a la defensa, no entrevista ni siquiera propiamente al juez, sino es un psicólogo que, de acuerdo a un cuestionario preestablecido, un protocolo establecido ya, comprobado y validado científicamente, comienza un proceso de entrevista no invasivo con estrategias propias de la psicología para evitar la revictimización. Y ese procedimiento, que es solamente entre la víctima y el psicólogo, no interviene más nadie, es observado en una sala diferente por quienes integran el tribunal, por el juez, por el secretario o por las demás autoridades que representan el tribunal, por el fiscal del Ministerio Público y por el representante de la defensa. ¿Qué se impone aquí en todo caso? No llegar con los ojos vendados a un procedimiento donde efectivamente estemos frente a un delito contra la indemnidad sexual. La idea es que tanto los representantes del Ministerio Público, los representantes de la defensa pública o privada, cualquiera que ella sea, y máxime, los jueces con competencia en esta materia, los voy a poner entre comillas porque inclusive que sean jueces con competencia en esta materia, no significa que conozcan realmente estos protocolos. La norma dice que efectivamente para llegar a ser juez usted debe realizar carrera judicial y esa carrera judicial plantea especializarse en los temas que van a ser de su competencia. Eso es una teoría. Eso es una teoría. Pero de la teoría a la realidad puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, ¿qué es fundamental? Y aquí es donde yo les hago una invitación. Bueno, busquen cuál es el protocolo de Brasilia. Yo les estoy dando una referencia. ¿En qué se basa el protocolo de Brasilia y en qué se basa precisamente la entrevista en la Cámara de Gesell? Que no es competencia de esta unidad temática, es competencia del aspecto psicológico dentro del proceso de los delitos contra la indemnidad sexual. Pero hago la referencia precisamente porque venimos de ocultar un área tan interesante como el aspecto médico-leguista y que termina con este procedimiento que es eminentemente judicial y que plantea para quienes en el futuro quieren intervenir en estos procesos en cualquiera que sea su rol. Su rol va a ser más adelante ser juzgador. Bueno, busque información sobre este tema. Que su rol va a ser representante del Ministerio Público. Busque información sobre este tema. Que su rol va a ser de defensa. Busque información sobre este tema. Para no llegar con los ojos vendados a un procedimiento tan delicado, porque estamos hablando precisamente de la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de esa capacidad o incapacidad propiamente que tienen estas víctimas que son especialmente vulnerables porque no deciden
sobre su libre sexualidad en la mayoría de los casos y que son objeto de un acto aberrante, de que son víctimas de una situación muy delicada que más allá de, y les decía al principio, más allá de llamarnos a la reflexión por nuestro rol de participación y responsabilidad respecto de cada una de las obligaciones que tenemos como integrantes del sistema de administración de justicia en el rol que nos corresponda, nos llama a la reflexión como padres y representantes, como responsables. Aún sin ser padres, la responsabilidad que tenemos de velar por la indemnidad de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es un llamado profundo a la reflexión. Y en este sentido, ya para finalizar, voy pidiéndole permiso a la torre de control para que me permite el acceso a la pista que indique la torre de control está a cargo de la licenciada Durí. Ya para finalizar, voy a hacer referencia a esto que le señalé en este momento sobre la prueba anticipada. Bueno, si bien es cierto que busca todo esto, hay un detalle que debemos cuidar y es precisamente el cuidado de la prueba anticipada. En algunos casos, bueno, el Ministerio Público no se responsabiliza por el tema, pero la defensa sí debe tenerlo en cuenta. Es que a pesar de que la prueba anticipada tiene un fin práctico dentro del proceso y en la mayoría de los casos, yo debo decirlo con mucha responsabilidad por conocer y haber desarrollado, haber presenciado, haber participado de estas pruebas en diferentes roles, los equipos multidisciplinarios siempre se empeñan por la protección de la víctima. Pero los actores del proceso penal debemos ir más allá. Nosotros debemos empeñarnos a conocer la verdad de los hechos. La verdad de los hechos. Aunque yo apuesto a la no revictimización, pero es necesario que en algún momento el proceso empuje el carro a conocer si efectivamente, habiendo transcurrido el tiempo, se mantiene el argumento. Porque la experiencia nos dice que hay un síndrome muy nefasto respecto de estos procedimientos que terminan en judicialización. ¿Y para qué debemos verificar que si transcurrido el tiempo se mantiene el argumento de la víctima? Para verificar que no haya lo que denominamos SAP, síndrome de alineación parental. Una gráfica ilustrativa que plantea cómo comienza el síndrome de alienación parental o alineación parental, donde uno de los padres convence al hijo de que, bueno, que el otro padre lo abandonó, lo cambió, no lo quiere, que ese niño o niña no vale nada para el papá, que nunca lo llama, que ese papá solamente piensa en él y no en sus hijos, que el papá lo rechazó, que el papá nunca dio nada por él, que él se olvidó del niño, que nunca lo acompañó, que no lo ama, y por ahí cualquier cantidad de elementos que van asociados al SAP. Estos son los benignos, que yo creo que no hay nada de benigno en estos elementos del SAP. Pero, ¿cuántos casos de delitos contra la indemnidad sexual tenemos donde una víctima vulnerable, niña o niño, llega con un relato sobre la comisión de este delito por parte del padre? Y llega con aquel elemento que para nosotros no va a ser fantasioso, sino que nos llama precisamente a incorporarnos como equipo responsable de investigación y a ejecutar una diligencia. Y resulta que es mentira, que fue el producto
de un padre de mente malévola, de una madre de mente malévola, y alienó precisamente la mente del niño para decir que papá, aunque también lo he visto, que mamá le hizo tal o cual cosa al niño o a la niña. Uno, para lograr que dentro del procedimiento, dentro de las medidas urgentes y necesarias, se dé el alejamiento de este padre o esta madre. Dos, para privarlo de libertad y pasar algunas facturas muy nefastas que no quiero ni siquiera mencionar. Y tres, para generar un episodio de intenso dolor respecto de la relación familiar que pueda tener el niño, la niña, el adolescente con sus padres. Entonces, aquí hay elementos interesantes. Yo lo planteo, el fiscal, el representante del Ministerio Público debe ser responsable de velar, por el debido proceso. Y la defensa debe estar bien capacitada, bien formada, precisamente para conocer estos detalles, como yo les hice referencia, del protocolo de Brasilia, de la entrevista de la Cámara Gessen y de otros protocolos existentes respecto de la prueba anticipada, pero también para poder manejar este tema, que si estamos ante estos hechos, verifiquemos que una vez que transcurrido el tiempo, el argumento no cambie respecto de la víctima y que la víctima no haya sido objeto de un síndrome de alienación parental por parte de alguno de sus padres, padre o madre, para afectar la relación la relación que tiene con el padre que ha sido objeto de este proceso. Entonces, como les dije, un procedimiento que nos lleva a una profunda reflexión que tiene que ver precisamente con nuestros roles sobre la responsabilidad de todo el proceso de administración de justicia, nuestros roles como padres, madres o simplemente adultos responsables de niños y adolescentes, así no sean nuestros hijos, no sean nuestros familiares. Yo creo que es un rol que nos impone la vida, y sobre profesionales del derecho para verificar que un caso que se presuma contra la indemnidad sexual no termine en un síndrome de alienación parental. Así, con esto yo me voy a despedir para que se incorpore la licenciada Uri González y verificar si tenemos algunas inquietudes sobre el tema en particular, con un pensamiento que nos va a permitir algunas otras reflexiones. Aun cuando todas las otras reglas sean escrupulosamente respetadas, la obra del legislador nada vale si no responde a la justicia. Pensamiento de Francesco Carneluti. Aun cuando todas las otras reglas sean escrupulosamente respetadas, la obra del legislador nada vale si no responde a la justicia. Para todos ustedes, muy feliz tarde.